Amén. Buenísimo. Me encanta esa canción. ¿Cuántos la disfrutaron? Ya. Dos extraordinarias canciones para poder ministrar el corazón del Señor. Uno que nos recuerda acerca de su presencia y la segunda, ¿no? Acerca de los milagros y los prodigios, la atmósfera que se desata, la primera canción, y la segunda que nos habla de nuestra patria celestial, de ese día glorioso en que tú y yo viviremos un día en la plenitud del reino de Dios. Amén. Así que gracias a Dios por este tiempo de alabanza. Así que voy a pedirles algo, por favor. Yo sé que hay mucho entusiasmo cuando nuestros hermanos van entrando a conectarse. Gracias por todos los que interactúan, por aquellos que dan la bienvenida. Sí, les hago saber que nuestra reunión comienza a las 11 de la mañana. Sí, algunos, no sé si es por ahorrar sus megas, entran recién hace un ratito, hace unos minutos, pero no se pierda la alabanza, no se pierda las novedades, no se pierda el tiempo de compañerismo en backstage, ya, así que igual, bueno, pero para los que van ingresando en este momento, ya les voy a pedir que nos concentremos en la palabra. Ya no es tiempo de darle la bienvenida a nadie, si quiere a su inbox, pero es tiempo de concentrarnos en la palabra. Así que les animo que si hay algún texto que usted va allí advirtiendo, está tomando en cuenta, está, de alguna manera le impacta, le impresiona, pues comentamos, sí, la buena palabra de Dios. Amén. Listo. Quiero decirte que cuando conocí al Señor, cuando el Señor vino a mi vida, yo tenía 19 años de edad. Y el tiempo donde yo conocí al Señor, sí, teniendo 19 años de edad, hoy día tengo 56, saque usted su cuenta, pero no se distraiga, eran tiempos turbulentos, eran tiempos oscuros, eran tiempos de agitación. No era fácil estudiar en la universidad, yo estudié en San Marcos. Era muy difícil, los profesores estaban muy ideologizados, los ambientes estaban pintarrajeados y habían explosiones y era bien difícil. El futuro para el joven en ese tiempo era un futuro bastante oscuro, era bien difícil. Y uno trataba de explicarse por qué tanto antagonismo, por qué tanta turbulencia. Y bueno, es allí donde el Señor me mostró que esta división, este odio, no era más producto de la falta de identidad que hay en esta nación, de la falta de fe que hay, de la falta del conocimiento de la vida, del propósito de la vida, de qué es el significado real de la vida. Fue en ese tiempo de búsqueda de la verdad, tratando de encontrar respuestas, que Jesús vino a mi vida y me transformó. En Él encontré el propósito de mi vida, el propósito de la existencia, encontré paz, encontré perdón, encontré el significado de mi vida, encontré todo, absolutamente todo, y no solamente para mí, sino para las naciones, porque al leer tantos libros y tantos intentos de explicar la verdad y la realidad, encontré que todo eso, era pasajero, efímero. Y traigo a colación esto porque cuando conozco al Señor, cuando me entrego al Señor, esto lo hice después de 3 meses de estar asistiendo a la iglesia. Es decir, mi decisión por Jesús fue una decisión de completa convicción. Fue una decisión integral, profunda, determinada. Y agradezco al Señor por haber llegado a mi vida y enseñarme y mostrarse a sí mismo y enseñarme todo lo que he podido hoy día saber. Y hoy vivo el fruto de ello. Amén. Algunas décadas atrás veo el fruto de todo ello y puedo decir, gloria a Dios. Dios es bueno. Puedo conocer la verdad y la verdad nos hace libres. Entonces digo esto porque creo que la iglesia hoy en día tiene que también despertar a su propósito. Mi mensaje en esta hora es, iglesia, despierta a tu propósito. En esa búsqueda del propósito para mi vida, el verdadero significado, sí, encontré a Jesús.
Y yo creo que como iglesia, nosotros que ya conocemos al Señor, no solamente tenemos que conocerlo, sino despertar a nuestro propósito. Creo que lo mejor que podemos hacer en esta hora de la historia del Perú, donde notamos un ambiente no turbulento, donde notamos contradicciones, notamos muchas cosas que se dicen de un lado, del otro lado, nuestra nación cuasi separada. Nosotros una vez más debemos saber que sabemos que hay una respuesta. Entendemos, conocemos y sabemos que hay una respuesta. ¿Cuántos están de acuerdo que tenemos una respuesta? Tenemos la respuesta. Esa respuesta, y lo establecimos la semana pasada, lo compartimos el domingo pasado, somos ministros de reconciliación. Y no puede haber reconciliación entre los hombres si primero no hay reconciliación con Dios. Encontramos nuestra reconciliación y podemos compartir esta reconciliación. Pero hay un rol que la iglesia puede hacer tan importante. Y eso para mí fue tan esclarecedor, tan una epifanía, ¿no? El saber que había una salida, una respuesta. ¿Qué es la respuesta para la necesidad de identidad de nuestra nación? ¿Qué es la respuesta para la necesidad de unidad, contra la corrupción? ¿Dónde se encuentra la respuesta? Pues la respuesta se encuentra en el mensaje glorioso del Evangelio. Cada día estoy más convencido. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Va a haber aflicción. Jesús dijo esto hace 2000 años. Hoy día sigue habiendo aflicción en el mundo. Pero confiad, Él siempre vence el mundo. Llegará el día donde Jesús será establecido plenamente y su reino en la tierra. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero para ello, iglesia, tenemos que despertar a nuestros propósitos. Para despertar ese propósito, porque si nosotros despertamos, nosotros sabemos que la iglesia es la esperanza del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El mundo necesita luz, necesita esperanza, necesita fe. Oramos. Tengo unos 12 minutos en lo que me queda, pero vamos a orar. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Háblanos en esta mañana. Háblanos y esclarécenos y atráenos a ti, Señor. Y revélate cada vez mejor y que podamos nosotros mirarte a ti y tomar de ti la fuerza, la gracia, el poder y Dios entender cómo tú ves, ver cómo tú ves las cosas siempre, Señor, y poder ser la respuesta en el nombre de Jesús nuestro Señor. Quiero poner el contexto de lo que vamos a tratar. Voy a pedir que vayamos a las Escrituras en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 37 al 41. ¿Cómo nació la iglesia? ¿Cuáles fueron las primeras? Porque hablamos de propósito, tenemos que ir al origen de la iglesia. Yo creo que una de las cosas tan poderosas que sucedió con la iglesia, con los discípulos, es que los discípulos conocieron su propósito y vivieron su propósito. Y tal fue la forma en que ellos vivieron el propósito, que ellos vibraban. Ellos literalmente estaban dispuestos a dar su vida por ellos. O sea, su propósito era su razón de vida. Su propósito era más importante que su vida misma. Encontraron que el propósito por el cual Jesús vivió y ese propósito que luego entregó a sus discípulos, a la iglesia, era más importante que su vida misma, porque ese propósito les dio una misión. Tenemos que encontrar la misión de nuestra vida. Tenemos que reencontrar y despertar a esa misión, porque la misión nos hace vivir. La misión, el propósito, nos da el motivo por el cual existimos en este mundo. Si no tenemos propósito, si no tenemos misión, no tenemos motivo de existencia como iglesia. Dice la Escritura en Hechos capítulo 2, verso 37. Está Pedro aquí predicando su primer mensaje, lleno del Espíritu Santo de Dios. Nada como estar lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo que la gente hoy día necesita estar llena del Espíritu Santo? Porque cuando estás lleno del Espíritu Santo no hay rencor, no hay rechazo, no hay odio, no hay resentimiento, hay perdón, hay esperanza. Y dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos.
cambien su manera de pensar. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, para el perdón de toda corrupción, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, Dios, nuestro Dios, llamare. ¿Qué es el mejor regalo que las personas pueden recibir? Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Dios está dispuesto a ofrecernos su Espíritu Santo. Y dice, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, ested salvo de esta perversa generación. Hay una perversidad en esta generación. Si esa generación era perversa, imagínense esa generación. Pero él decía, ustedes pueden ser libres de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El primer cuadro que tenemos en esta oportunidad es un cuadro donde Pedro predica la palabra ante decenas de miles de personas, a voz en cuello, ante miles de personas. Y como resultado de su predicación, en un solo día, en un solo momento, 3,000 personas rindieron sus vidas a Jesús. Hermano, quiero decirte esto. Si ocurrió una vez, puede y volvió a ocurrir. ¿Sabes qué? En la historia de la iglesia, cuando cayó el socialismo, el comunismo en la Unión Soviética, se abrieron las puertas y iglesias enteras, predicadores, misiones fueron a la Unión Soviética y miles eran salvos en un día, miles de personas en un día. Aleluya, fue tremendo lo que pasó allí. En un solo día Dios puede traer a sus pies miles de personas. Creamos en la palabra de Dios. Pero ¿cómo se desarrolló esto? ¿Qué ocurrió? ¿Qué eran los ingredientes que hizo que 3,000 personas rindieran su vida a Jesús? ¿Tú te imaginas lo que puede pasar en esta nación cuando 1,000 personas en un lugar, otras 1,000 personas en otro lugar, otras 1,000 en tal ciudad, en tal comunidad, vengan a los pies de Jesús? Claro que sí es posible. Si Dios lo hizo una vez, puede volver a hacerlo. Dice, se añadieron a la iglesia como 3,000 personas y eso comenzó a crecer y tuvo un efecto multiplicador. Y nosotros sabemos que todo el imperio de Roma luego fue impactado por el evangelio. Ahora, miren este verso conmigo, el verso 42, los que me están siguiendo con sus Biblias. Hechos 2:42. Estamos hablando de un evento impresionante de 3,000 personas conocen la verdad y son salvos. Estamos diciendo de que es necesario despertar a nuestro propósito. ¿Y cuáles eran esos propósitos que la iglesia vivió? Verso 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí ya comenzamos a ver algunos de esos propósitos que eran practicados por la iglesia. Porque esos hábitos, esa forma de vivir, esa costumbre santa que ellos tenían, dio por resultado una forma de vida, una atmósfera, una fuerza. Y por ello, nosotros debemos revisar cuáles son esos propósitos que traen cambios sociales, que traen cambios en la sociedad. Dice la palabra, aquí perseveraban, número 1, en la doctrina de los apóstoles. En ese tiempo, la Biblia como la conocemos todavía no estaba completada. Teníamos solamente el Antiguo Testamento y los discípulos interpretaban lo que Jesús les había dicho, interpretaban el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Pacto, según la luz que tenían. El mensaje era Jesús. El mensaje era Jesús. Si queremos vibrar como iglesia, si queremos despertar a nuestros propósitos, debemos despertar a la necesidad de la buena palabra de Dios, de estudiar, meditar en las Escrituras,
Hermanos, la respuesta, amigos, la respuesta está en la palabra de Dios. La palabra de Dios cambia, transforma el mundo. Tenemos un legado impresionante. Perdón, un legado impresionante. La palabra de Dios. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros sabemos que la palabra de Dios pone en orden todas las cosas. Porque tiene la sabiduría de Dios. Tiene las respuestas de Dios. Amén. Tiene los secretos. Los secretos de Dios son revelados a través de la palabra. Tenemos que llenarnos de esa palabra. La palabra cuando corre transforma vidas, transforma familias, transforma comunidades. ¿Cuánto estamos de acuerdo? La verdad hace libres. Tenemos que abrazar esa verdad y profundizar esa verdad y estudiar esa verdad y todo el conocimiento que viene de parte de Dios. Ellos, dice, cada día, ¿no?, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Número 2, comunión unos con otros. Ellos disfrutaban compañerismo. En otro pasaje dice que era diario, o sea, no era solamente domingo, no era solamente jueves, y ahora hemos descubierto que podemos tener comunión, si bien es cierto presencial, pero podemos tener comunión también a través de nuestras redes sociales. Las redes sociales pueden ser una gran oportunidad para tener comunión. ¿Hace qué tiempo no llamas a un hermano, una hermana que no lo ves congregando? Necesitamos tener comunión constante, disfrutar de esa comunión. Ellos disfrutaron de esa comunión, unos con otros, compartían el pan. Y aquí vemos otra práctica de ellos, era su vida devocional y en las oraciones, comunión. ¿Sabe? No puede haber, hoy día hay mucha gente sola, mucha gente que se encuentra sola, no recibe llamadas, está llena de temor, de desesperanza. Pero me encanta por ello las mesas redondas porque nos abre un abanico para poder extendernos a esa gente que desconocida, pero que también ellos sienten que necesitan a alguien que los llame, que se interese por ellos, que les dé luz y esperanza y que puedan ayudarles a cambiar su vida. Y por 7 semanas estas personas son alumbradas por verdades poderosísimas para añadir valor a su vida y se les da la oportunidad de que puedan conocer al Salvador Jesús. Impresionante. Quiero felicitar a todos los que hacen grupos de conexión, nuestros mentores, nuestros conectores, y recordarle a nuestros conectores que se les ha asignado una función y un nombre especial, conectores. Es decir, que usted conecta vidas con la vida de Dios. Y también a todos nuestros facilitadores de éxito. Están haciendo un trabajo enorme. Gracias a Dios, iglesia. Tenemos algo muy poderoso. La comunión cambia vidas. La comunión verdadera. Una comunión basada en la sencillez y en el amor. ¿Y qué ocurrió? Miren lo que ocurrió y vamos a la parte final. Dice, verso 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Lo primero que vemos, o hay 2 cosas que vemos aquí cuando ellos viven los propósitos. Es decir, nosotros sabemos que existimos para alcanzar un mundo perdido para Cristo. Existimos para crecer y desarrollarnos a través de Jesucristo mediante el discipulado. Existimos para servir a Dios y a la gente con nuestros dones y talentos. Existimos para amar y para ser amados. Y existimos para darle toda la honra y reverencia y devoción a nuestro Creador. Para eso existimos como iglesia. Y aquí estamos viendo que la iglesia vibraba con esa forma de vida. Ellos procuraban la comunión. Ellos tenían la comunión como algo sagrado. Tenemos que cuidar la unidad, la comunión entre nosotros, la hermandad basada en el amor. Y dice que no solamente hubieron 3,000 personas en ese momento que se convirtieron, sino que además el vivir los propósitos trajo como consecuencia milagros, prodigios. Dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas maravillas, muchas señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¡Wow! Milagros, sanidades. Hemos estado escuchando y viendo milagros ocurriendo. Y entre comillas, en el peor de los casos, que una persona perdiera la vida natural, ganaba la vida eterna, la vida gloriosa.
No hay pierde con Dios. Pero además de milagros y señales, dice que tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, su amor y su unidad no era superficial, era entrañable. Al punto que nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Esto me recuerda de nuestros tiempos de servolución. Servolución es actos de amor y bondad sin esperar nada a cambio. Creo que una de las cosas más poderosas a la cual podemos despertar como iglesia y que hacen ¡boom! En la sociedad es cuando la iglesia se moviliza a nuestras montañas secas, llevando comida, llevando abrigo, llevando ropa, llevando agua, llevando alimento, frazadas. Cuando nos hemos movilizado con decenas y decenas, quizás hasta cientos de actividades a campamentos con médicos y medicina que hemos podido hacer. Y llevando casas prefabricadas, llevando tantas cosas para estaciones de bomberos, en las calles, los parques. Es impresionante lo que hemos podido hacer. Y aunque no salió en la radio ni en la televisión, y sí, yo menciono esto porque digo, wow, cosas así no se publican, pero hermanos, no desmayemos, porque sabemos, estamos extendiendo el reino de los cielos. Así que vos, una vez más, despertemos a nuestro propósito, iglesia. Una vez más, despertémonos a los propósitos. Dice que ellos no había entre ellos ningún necesitado. ¿Y sabes qué ocurrió? Verso 47. El 46 y 47 dice, y perseverando unánimes cada día, ahí está, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Juntos con alegría y sencillez de corazón. No había envidias, no había orgullo, había sencillez y mucha alegría del corazón. Nadie y nada como la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y dice, verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, no solamente esta gloria, esta presencia, este gozo, esta alegría, esta sencillez que daba entre ellos, sino era tanto en abundante que irradiaban a todo el pueblo. Iglesia, la esperanza del mundo es la iglesia, cuando la iglesia funciona bien. Seguimos siendo la esperanza del mundo. Así que en este panorama que tenemos, recordemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dice en el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día. Si nosotros vivimos, vibramos, experimentamos nuestros propósitos, de discipulado, de crecer a la estatura de Jesús, de servir a la gente, de servirnos entre nosotros, de amarnos entrañablemente, amén, de poder adorar a Dios, de poder vivir los propósitos. Vamos a ver milagros, vamos a ver cosas asombrosas ocurriendo y vamos a ver vidas transformadas. Esto es algo tan poderoso. Y dice en este texto al final, ¿no? Y el Señor añadía, ¿quién es el que trae la gente? El Señor. Termino este mensaje citando Hechos 5, 12 al 16. Hechos 5, 12 al 16. Y dice, y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ninguno osaba juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. ¿Por qué no se? Porque algunos, no se juntaban tan fácilmente, porque había ocurrido que Ananías y Zafira habían mentido, y por causa de mentir y aparentar, murieron. O sea, eso generó un temor reverente de la gente, de que estamos hablando de algo demasiado serio e importante para transformar ciudades y naciones enteras. Ellos, la iglesia, entendían bien su llamado y su propósito, al punto que el propósito era más importante que la vida misma. Por eso dice la Escritura, amén, el pueblo los alababa grandemente porque sabía que esto era genuino. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto
que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y lechos para que, viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a algunos de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, concurría la multitud a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, los cuales eran sanados. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Si nosotros vivimos, cuidamos nuestra unidad, nuestro compañerismo, fuimos llamados a amar y ser amados. Ese amor incondicional. Si nosotros tendemos la mano unos de otros, amén, y no hay entre nosotros necesitados, si nosotros predicamos el Evangelio, miles de personas vendrán. Si nosotros amamos la palabra de Dios, estamos ofreciendo cursos este jueves, estos días. Agárrese de la palabra. Hoy más que nunca es tiempo de ser iglesia. Ya estamos alcanzando. En estos últimos 2 meses hemos podido alcanzar 2,000 personas, persona a persona. 2,000 personas. Y yo quiero dar gracias a Dios por nuestros queridos facilitadores que nos han ayudado a alcanzar. Y les animo a que los sigan conectando y les sigan presentando el Evangelio. Y no seamos tímidos. Porque lo que este mundo necesita es el Evangelio. Lo que este mundo necesita es la verdad de Jesús. La iglesia transformó su sociedad, su comunidad. No fue en una semana, no fue en 2 semanas. Pasaron décadas donde el Evangelio se predicó en todo el mundo en ese tiempo. Amén. Y nosotros hoy día estamos tomando la posta para presentar la esperanza que hay en Jesús. Jesús perdona, Jesús transforma, Jesús sana, hace milagros. Quiero en esta hora concluir dándole gracias a Dios porque somos parte de esa comunidad donde Dios hace milagros. Hemos oído de milagros y sanidades las últimas veces. ¿Cuántos de ustedes han sido parte de ese milagro? Hemos visto familias ser transformadas. Sigamos batallando y creyéndole a Dios por más familias siendo transformadas, recibiendo esperanza a la eternidad. ¿Cuántos hemos sido consolados en medio del dolor? Iglesia, seamos iglesia. Crezcamos en la palabra. Vivamos, sirvamos y despertemos a los propósitos del Señor. Si tú nos has escuchado por la primera vez en este día, yo quiero decirte que hay un Dios que ha levantado una iglesia, que no es un edificio, que puede reunirse en edificios, pero que no depende de un edificio. Ahora nos estamos reuniendo online. Esa iglesia es la iglesia de Jesús. Y la iglesia de Jesús es la esperanza para este mundo perdido. Y tú puedes recibir salvación y puedes ser parte de esta iglesia. Todo lo que tienes que hacer es decirle a Jesús: Jesús, ven a mi vida, quiero conocerte. Cámbiala, transfórmala. No somos gente perfecta, pero somos gente que el Señor está perfeccionando. Vinimos tal cual al Señor. Ven tal cual y Él se encargará de transformar tu vida. Haz esta oración conmigo de todo corazón. Señor Jesús, repítela ahí. Sí, repítela con toda confianza. El Señor está tocando a tu puerta ahora. Este mundo no está perdido. Hay esperanza en Jesús. Tu vida no está perdida. Hay esperanza en Jesús. Jesús dice: clama a mí y yo te responderé. Así que esta es la oración conmigo. Sí, vamos. Señor Jesús, te necesito. Necesito respuestas para mi vida. Pero yo sé que tú existes. Siempre he creído en Dios. Pero hoy quiero conocerte y quiero aceptar el perdón de mis pecados. Quiero que tú cambies mi vida, Señor. Te necesito, Dios. Entra en mi vida. Quiero conocerte. Me rindo a ti. En el nombre de Jesús. Sálvame. Transfórmame. Te necesito. Amén y amén. En este momento oro por las personas que han hecho esta oración, para que por tu Espíritu Santo ellos puedan experimentar salvación, perdón y transformación. Abre sus ojos espirituales en el nombre de Jesús y tócalos poderosamente. Gracias porque tú quitas toda venda en este momento y los despiertas a la eternidad. En el nombre de Jesús oro con todos los cientos de hermanos que están conectados ahora. Gracias y oramos porque tu iglesia despierte a sus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén y
y amén. Gracias, Padre. Quiero agradecerles por todos los que han estado conectados, están aquí, no se vayan. Amén. Tenemos aún algo muy importante. Alabar al Señor, claro que sí.